Pues buenas tardes de nuevo, y yo pues muy pequeño ante un gran maestro que va a ser el ponente inicial de este congreso, me atrevo humildemente a presentar a don José María Barrio Maestre. Él es doctor en filosofía con premio extraordinario y es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Él amplió sus estudios en Münster, Alemania, y en Viena, y pertenece también al extinto cuerpo de profesores agregados de bachillerato. Don José María ha publicado currículum brevísimo, todas las publicaciones están también en la APP, todos los currículums extendidos. No le puedo, sería un delito quitarle tiempo hablando yo mucho. Ha publicado más de 30 libros, más de 60 colaboraciones, más de centenares de artículos en revistas especializadas. Sus investigaciones, sus publicaciones se centran principalmente en los ámbitos de la filosofía, de la ética y muy especialmente en la antropología de la educación. Por eso está aquí don José María abriendo este congreso, así como en bioética fundamental. Títulos de algunos de sus libros en referencia a esta antropología pedagógica: La gran dictadura, anatomía del relativismo, elementos de antropología pedagógica, la innovación educativa pendiente, formar personas, Homo adolescens, elementos para una teoría antropológica de la educación, para que la escuela. Él es profesor visitante de universidades en la actualidad en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Alemania. También es hoy profesor invitado en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Hoy abre este congreso con un título sugerente: Educar en un ambiente deseducativo. Seguro que nos llevará a pensar qué es la educación, a pensar en el aula. El actuar sigue al ser. Necesitamos partir de unos fundamentos, de una reflexión honda, para abrir luego todas las comunicaciones y experiencias de este congreso, y seguro que irá a ese fondo de la cuestión: la educación, la persona, la pedagogía, y seguro que nos aportará sugerencias que iluminarán y nos ayudarán a encauzar nuestras experiencias de aula. Bienvenido, don José María, a este congreso, a su escucha. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, don José María, por su amable presentación, y muchas gracias a todos los organizadores del Congreso por invitarme a reflexionar con ustedes sobre un asunto que yo no sé si va a ser muy aplicable, como dice aquí el título pero bueno, por lo menos voy a intentar proponerles alguna reflexión que la verdad es que ya inicié hace años, ¿no? Pero me parece que ahora tiene algunos mimbres, algunas fibras, digamos, añadidas a esa discusión que yo creo que la hacen especialmente interesante. Bueno, voy a ver si soy capaz de decir algo cuerdo. Bueno, creo que ha sido muy oportuno empezar invocando al Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Y vamos a ver si, evidentemente yo no voy a estar a la altura, pero a ver si alguna cosa un poco menos, o un poco cuerda puedo decir sobre esto de educar en un ambiente deseducativo. Educar en un contexto deseducativo, a mí me parece que, entre otras cosas, a día de hoy significa recuperar la idea de que la verdad es muy importante. No les digo nada que no sepan muy bien, probablemente incluso mejor que yo, pero sí les digo algo que no se suele decir. Y me parece que es importante, naturalmente si uno ve las razones de ello, decirlo, por lo menos no callarlo. Desde luego son ustedes plenamente conscientes, quizá más
tal vez más que yo, porque muchos de ustedes están mucho más próximos que yo a la realidad educativa, aunque yo también tengo cierta familiaridad con ella, pero en un ambiente que es un poco distinto al que se produce en las escuelas, que es realmente la tarea educativa, a mí me parece, por antonomasia. Creo que lo que se puede hacer en la universidad y lo que modestamente intento hacer, evidentemente tiene algo que ver con la educación, pero mucho más indirectamente que lo que pueden ustedes hacer en instituciones como esta que nos acoge, ¿no? Digo que a todos nosotros nos resulta bastante familiar, pese a que probablemente no la compartimos, la representación hoy en día muy presente, especialmente en los medios masivos de la distribución de la cultura en todo Occidente, de que la verdad no es una cosa tan buena. La verdad es la gran excusa que tienen los violentos para hacer el bárbaro. Esto es un mantra que se repite ritualmente en casi todos los medios de difusión de la cultura, sobre todo los que tienen un impacto más masivo en nuestro contexto cultural, ¿no? Y yo creo que esto es importante revertirlo, porque esta es, a mí me parece, una de las principales causas de la crisis cultural por la que está pasando ya desde hace tiempo. Esto no es un fenómeno de anteayer, ¿eh? Pero me parece que ahora sí que estamos en forma bastante novedosa viendo las consecuencias o, si quieren ustedes, la eclosión ya de una forma muy patente de algunos planteamientos que en la cultura y el pensamiento europeo se han venido gestando desde hace más de 200 años. Ahora es cuando están haciendo realmente eclosión en forma de una crisis cultural que yo creo que tiene caracteres inéditos hasta ahora. Y sin duda para nosotros es un reto muy interesante. De ninguna manera una excusa para tumbarnos a la Bartola o para decir, para no levantarse hasta que escampe. No, hay que ponerse. El Papa Emérito habló de emergencia educativa en un sentido, yo creo que bastante, por lo menos bastante convergente con alguna de las reflexiones que yo modestamente les intento proponer ahora. Pero me parece que ahora mismo, digamos, esa crisis cultural que, entre otras, o por lo menos entre una de sus principales fibras, consiste en la representación virtualmente masiva de que la verdad no es una cosa tan buena, pues efectivamente eso también está muy en la génesis de una crisis educativa, no sé si decir global, pero que por otro lado pues es muy lógico que esto ocurra así. O sea, en un ambiente escéptico o relativista es muy difícil, por no decir imposible, educar. O dicho a la inversa, en sentido positivo. Todo el que quiere educar, todo el que quiere transmitir algo educativamente, lo hace desde la convicción, evidentemente no escéptica, de que eso que trata de transmitir merece ser transmitido, porque es verdad, porque es bueno, porque es valioso, al menos es mejor que su contrario. Si no, no tendría ningún sentido transmitir educativamente nada. La palabra profesor, todos o casi todos probablemente somos colegas en esto acá, ¿no? Viene de profesar. Y profesar algo evidentemente es decirlo,
proferirlo, pronunciarlo, pero desde una convicción interior de que eso, insisto, merece ser dicho, merece ser profesado. Si no, no se entiende muy bien en qué podría consistir nuestro trabajo. Bueno, ya digo que en la medida en que esa especie de representación negativa, peyorativa, del valor de verdad, o bueno, del contravalor, dirían muchos, de la verdad, pues efectivamente contribuye a estructurar un ambiente, en último término, sumamente cínico, que resulta, a mi modesto modo de ver, incompatible con la pretensión nuestra, con la pretensión de los educadores. No solamente de los educadores cristianos, yo creo que de cualquier educador. Hoy en día, además, a todos ustedes probablemente les suena un término que se ha abierto camino en el discurso sociopolítico reciente, no solamente muchos analistas, muchos periodistas, sino que la propia Universidad de Oxford lo ha incorporado, creo que en una de las últimas entradas en el famoso Dictionary, o como se diga eso en inglés, yo no sé inglés, el diccionario que hacen ¿verdad? Pues en la Universidad de Oxford. Bueno, igual que hace la Real Academia Española, ¿verdad? Pues cada cierto tiempo incorpora términos nuevos. Pues uno de los términos más recientes que he incorporado, creo que en el año 2016, es el término posverdad. Posverdad. Y por lo menos los ecos semánticos que suscita este palabra, en la medida en que yo puedo captar algo de su significado, me parece que hacen referencia a varios elementos que son muy interesantes tener en cuenta nosotros. Uno de esos elementos es la representación de que la verdad hay que narrarla. Hoy en día se usa mucho la palabra relato para referirse a cualquier discurso, es decir, a cualquier propuesta conceptual. Es un relato. La verdad fundamentalmente es algo que nos contamos entre nosotros, en primer lugar a nosotros mismos, pero luego que contamos a los demás. Y sin duda esto, pues, sin duda algo de verdad tiene esta representación. Pero me parece que también es interesante retenerle la atención a algunos ecos semánticos, algunos elementos que están más bien en lo connotativo de ese término, ¿no? Y esos elementos me parece que dicen relación a la idea de que el adorno con el que presentamos un discurso es más verdadero que la verdad de ese discurso. Esta palabra o palabra me parece que ha surgido en un contexto en el que más o menos se hace visible que en ciertas circunstancias los hechos objetivos influyen menos, por ejemplo, en la formación de la opinión pública, que la apelación a creencias, a sentimientos. Y hoy en día me parece que ya con todas las tecnologías informáticas, por ejemplo, el Google, o como se diga eso en inglés, filtra información y fija algoritmos que refuerzan nuestros prejuicios, que refuerzan nuestras narrativas, nuestros relatos. Facebook creo que nació para juntar a gente bajo un mismo tópico,
Pero según la gente que sabe de esto, no es mi caso, hoy en día se ha convertido en un agregador de noticias, de tal manera que el perfil del usuario determina lo que le llega. Y podemos perfectamente no darnos cuenta de esto. Estamos introduciéndonos, o nos están introduciendo sin que nos demos cuenta, en la dictadura del algoritmo. Una realmente curiosa nueva versión o remake del famoso Gran Hermano, que les sonará por lo menos a los que peinen canas, de Orwell, ¿no? La novela 1984. Bueno, pues eso que Orwell escribió, creo que en el año 30 o 31 del siglo pasado, esa novela la escribió por esa época, me parece que ahora, en ese momento era una distopía, me parece que ahora mismo está empezando a ser verdad. Y claro, ya si entramos en todo el mundo de las redes sociales, la trivialidad, la rapidez, el fanatismo sin contraste, digamos, de la objetividad de lo que se dice, pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Yo creo que más que mentir dolosamente, como dirían los juristas, es decir, con una intención claramente pervertida o perversa de engañar, lo que hay es un profundo descuido, una profunda desatención, un sencillamente pasar por las cosas, por las informaciones, bueno, pues quizá tiene también, y puede ser otra de las fibras del problema cultural, o si quieren ustedes, de la crisis, yo diría metafísica, por la que está pasando ahora mismo Occidente, Europa, por supuesto, pero no solo Europa. Todo el llamado primer mundo está en una situación cultural bastante parecida, con matices, pero los matices entre lo que pasa en Europa y en Norteamérica, por lo menos en lo que a mí me llega, no son pequeños. Creo que, por supuesto, hay universidades norteamericanas muy prestigiosas, por otros motivos distintos de los que estoy mencionando aquí. Harvard, Yale, Princeton, Stanford, Columbia University, todos estos sitios producen premios Nobel constantemente y sin duda hay gente allí muy valiosa que trabaja muy bien, ¿no? Pero desde algunos aspectos que a mí me parece que son muy sensibles para la educación, son auténticos tugurios en los que se vende a media humanidad fundamentalmente tres cosas. Primero, que el hombre es un mono promocionado. Segundo, que el hombre no es más que lo que come. Bueno, lo que come y metaboliza. No todo lo que comemos lo somos. Pero evidentemente, en buena parte, somos lo que comemos. Pero hay mucha gente que está convencida que no en parte, sino exclusivamente el ser humano es lo que come y punto. Y por supuesto, esto es una cosa muy, muy querida para los yanquis, ¿verdad? Pues que el conocimiento valioso es el conocimiento operativo, aplicable. A mí me parece que desde el punto de vista, no sé si decir filosófico o teórico, eso es un planteamiento sumamente débil. Es el planteamiento que aparece, ¿verdad?, pues en muchísimos contextos de la difusión cultural en Norteamérica. Yo creo que en esto, gracias a Dios, en Europa todavía nos falta un hervor, aunque estamos entrando ya también,
identificar lo bueno, incluso lo verdadero, lo recto, con lo que triunfa, con lo que sale adelante, con lo que se promociona en un sentido biológico o social, con lo que triunfa. Y, por tanto, identificar lo malo, lo falso, lo incorrecto, con lo que fracasa. Los conceptos de perdedor y de triunfador están elevados a categoría antropológica básica en el contexto anglosajón. Creo que aquí no hemos llegado todavía a eso, pero estamos a punto. No quiero ni mucho menos plantear un escenario, digamos, dramático, porque si tengo tiempo después diré que por otros motivos la situación es profundamente alentadora, al menos tal como yo la veo. Pero creo que es importante, y es un poco el sentido del título un poco provocativo que he puesto, ¿no? Educar en un ambiente deseducativo. Es importante contar que hoy en día un agente educativo o deseducativo sustantivo, creo que esto no es solo hoy en día, pero hoy en día ha adquirido, digamos, un protagonismo muy especial que hasta ahora no había tenido: el ambiente sociocultural. Y en muchos aspectos, los pedagogos suelen decir que una de las misiones de los educadores es socializar. Yo creo que indudablemente eso es un aspecto muy importante de nuestro trabajo. No creo que sea el más importante. Creo que el más importante es ayudar a las personas a crecer como personas. Pero, sin duda, también el ser humano es un ser social por naturaleza, como decía Aristóteles. Y su crecimiento también tiene mucho que ver con la integración, todo lo crítica que se quiera y se pueda, pero integración en un contexto sociocultural. Cada vez son más los colegas que sotto voce, aunque no se atrevan a decirlo, piensan que, por el contrario, nuestra tarea más bien es inmunizar a las personas a las que tratamos de ayudar a que crezcan como personas frente a un ambiente que es profundamente deseducativo. Como todas estas cuestiones de tipo práctico, a mí me parece que hay un equilibrio prudencial y evidentemente en esta cuestión me parece que también. Pero creo que es un planteamiento, por lo menos a mí me parece curioso, llamativo, la forma en la que poco a poco se va abriendo camino entre personas que yo tengo por muy buenos profesionales, competentes y conscientes de la responsabilidad que tienen. Todo esto a su vez pues convive en un ambiente en el cual pues ya también se repite como un mantra que lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a la gente, ¿verdad?, pues a que se adapte a un contexto que ya es tecnológico prácticamente en un 95% y que aprendan, ¿verdad?, pues a manejar el Google y, por supuesto, a llenarles de cachivaches digitales desde los 3 añitos, cosa que me parece descerebrada. Probablemente estoy equivocado, porque mucha gente muy lista, y a lo mejor muchos de ustedes, pues dicen lo contrario, pero no les engaño, me parece un error tremendo. En cualquier caso, eso no es el asunto. Bueno, quizá podría ser otra de las fibras del problema que trato de señalar, pero no es la fundamental. La fundamental es esta otra cuestión, o sea, recuperar la representación de que la verdad es una cosa buena. Decía Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, estamos en una casa que fue de la Orden de los Predicadores, ¿no? Y probablemente aquí se ha dicho mucho eso. Es una idea que a mí me resulta
particularmente estremecedora entre tantas de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que la verdad es el bien de la inteligencia. La inteligencia, por supuesto, puede servir para otras muchas cosas, además de conocer. Pero ante todo sirve para conocer. Uno de los síntomas de la crisis cultural actual, y especialmente tal como yo lo veo en el mundo universitario, por lo menos el mundo en el que yo vivo, aunque creo que no es un problema solo de mi universidad, es que hay muchos universitarios que están convencidos de que la razón solamente se puede usar en serio para tres cosas: para contar dineros, para contar votos y para contar liques. Y yo modestamente les digo, esto se lo dije hace muy poco a un colega mío, profesor de filosofía en mi universidad. Nos tomamos un café amigablemente y me dijo esta frase que no me sorprendió porque fuese la primera vez que me encontré con ese planteamiento, pero sí me sorprendió bastante la aparente convicción con que me la dijo, y sobre todo con que me la dijo un profesor de filosofía. Me dijo algo así: querido colega, no te engañes, la verdad es lo que vende. Lo que vende en el sentido de lo que vence o lo que convence. Ya les digo que no me sorprendió el planteamiento porque me lo he encontrado ya bastantes veces. Pero sí me sorprendió al menos la aparente convicción curiosa con la que me lo dijo un profesor de filosofía. Alguien que supuestamente tiene como profesión el buscar la verdad, buscar el saber. Pero bueno, el saber es... Conocer realmente algo es conocer lo que ese algo es en realidad, en verdad. Si no, no es conocer, es desconocer. Pues Nietzsche, que no es santo de mi devoción, pero es un tipo muy profundo en algunas cosas, dijo dos cosas que me parecen proféticas. Bueno, quizá más, pero sobre este asunto a mí me parece que dijo dos profecías. Una la dice en el famoso Zaratustra, ¿no? Bueno, donde narra todo el mito este de la muerte de Dios, uno de los grandes temas de Nietzsche, ¿no? Una vez que hemos matado a Dios, ya no tiene sentido preguntarse por la verdad, dice Nietzsche. La única pregunta con sentido es: ¿con qué mentiras podemos vivir mejor? Esto es profético. Esto está dicho hace más de 100 años, pero ahora mismo media humanidad en el llamado primer mundo vive como si esto fuese así. O como si tuviese razón también Nietzsche cuando dice esto otro, que lo dice en un librito muy pequeñito, que tiene un título rarísimo. No es quizá la obra más conocida de Nietzsche, pero creo que es emblemática de casi todo lo que dice en otras obras. El título de esa obra es Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y una de las primeras cosas que dice en ese libro es lo siguiente. Cito de memoria, no es literal la frase, pero la idea sí que es literal. Verdad, eso que llamamos verdad, no es otra cosa que un conjunto de mentiras
que nos ponemos de acuerdo en repetir y que las repetimos tantas veces que nos las acabamos creyendo. Esto se lo ha creído mucha gente, y mucha gente que está en el mundo llamado intelectual o de los intelectuales. Y esto, de una forma u otra, ha ido armando, ha ido estructurando una atmósfera cultural que es profundamente cínica y que es profundamente contraria a lo que cualquier educador pretende con su trabajo. Yo no estoy ni muchísimo menos, vamos, sería lo último que pretendría, acusando a Nietzsche de cínico. No quiero ni puedo hacer esa acusación de nadie, y menos de Nietzsche, al que por otras razones le tengo un cierto afecto, no puedo negarlo. Es un tipo que me ha hecho pensar a fondo. Pero lo que sí les digo es que esa frase, esas dos frases, sobre todo la segunda que he citado de Nietzsche, es el arquetipo del cinismo. Es la formulación más cínica que yo me he encontrado en toda la historia del pensamiento filosófico. Más incluso que los cínicos de la Segunda Academia. Enesidemo, toda esta gente, ¿verdad?, que se llamaban a sí mismos cínicos, ¿no? Esto es cinismo arquetípico. O sea, y eso es absolutamente incompatible con lo que nosotros intentamos. Que es ayudar a crecer. Y la gente crece, la gente madura, cuando se confronta con una realidad que tiene una gramática y un régimen propio y que en primer lugar hemos de aprender, quizá para después dialogar con ella. Pero como decía el viejo Heráclito, ¿verdad?, sin adelantar nuestra verborrea prematura, escuchando antes, el oído atento al ser de las cosas. Es una expresión de Heráclito, es sumamente significativa. No imponerle a la realidad nuestras categorías, sino escucharla. Eso es lo que modestamente intentamos ayudar a hacer a nuestros alumnos, todos los que somos profesores. Ayudar a entender en latín la palabra intellectus, que es lo que traducimos como entendimiento, procede del verbo intus legere, que significa leer dentro. O sea, profundizar. No quedarse, como decía un filósofo alemán al que yo aprecio mucho, ya murió hace años, ¿no? No quedarse en el caso de la cosa. Das Ding mit dem Dinge, decía el tío. Él pensaba que la metafísica, por lo menos la metafísica de tradición aristotélica, que él conocía muy bien, consistía en descosificar. Bueno, en el fondo recoge, aunque presentándole de una manera sumamente original, pues yo creo que la intuición fundamental de toda la tradición socrática, ¿no? Sócrates es quien nos enseñó, entre otras cosas, a definir, a tratar de encontrar la índole de las cosas. No quedarnos solo en el caso de la cosa o en el ejemplo. El ejemplo nos puede conducir, y creo que eso es lo esencial del arte o del oficio de la pedagogía. Saber poner buenos ejemplos,
Pero un buen ejemplo, un ejemplo pedagógico, es una imagen que apunta más allá de ella y que nos ayuda a trascenderla y que nos pide que la trascendamos. No quedarnos en el caso de la cosa, sino llegar justamente a lo que es eso. Bueno, ahí está Sócrates, ahí está, por supuesto, Platón. El matiz que añade Platón es muy interesante. Para llegar a entender lo que son las cosas, en cierto modo tenemos que, entre comillas, cerrar los ojos al mundo que vemos, a las imágenes. Quizá después de haberlos abierto bien, pero todos tenemos más o menos experiencia de que cuando queremos pensar en serio en algo, tenemos que apagar el online, y tenemos que cerrar los ojos a veces, no siempre, pero a veces sí. El matiz de Aristóteles, o el que Aristóteles añade a su vez a Platón y a Sócrates, creo que también es muy interesante. No se trata tanto de cerrar los ojos, pero sí de ponernos una lupa de más aumentos que nos ayude justamente a perforar la cáscara exterior de las cosas, a profundizar, a llegar a la forma de las cosas, ¿no? Todos los que estamos, bueno, no sé si todos los que estamos aquí, pero todos los que nos dedicamos a enseñar, tenemos esta grandísima tarea, que es ayudar a la gente a entender. Y solamente podemos ejercerla en un contexto que desde luego no es el contexto del mundo digital, mucho menos el de las redes sociales, mucho menos el contexto de las series televisuales o de Hollywood. No. Pero aunque sea un microclima que podamos nosotros formar en nuestro aula, tenemos la maravillosa tarea por delante de lograr que una persona le retenga la atención a algo y intente entenderlo. Esto es una cosa extraordinariamente interesante. Es la forma en la que una persona, me parece a mí, puede humanizarse más. El gran invento que hizo posible la cultura europea, a mi modo de ver, es la teoría. Es una palabra griega, es la sustantivación de un verbo, theorein, que significa literalmente mirar despacio, mirar con atención, mirar estudiosamente, o sea, esmerándose en esa mirada, tratando de descubrir, de conocer y de reconocer lo que las cosas son, lo que en verdad son. La traducción de ese verbo al latín es contemplare, contemplare, contemplar. A simple vista se ve, incluso en la etimología de esa palabra, su familiaridad semántica con templum, con el lugar donde uno puede encontrarse con Dios. Lo más interesante que ha producido la cultura europea, y es lo que de una forma privilegiada nosotros podemos contribuir desde nuestro ángulo, que puede ser limitado, pero es muy importante que aunque sea un ángulo limitado, no dejemos de hacer lo que podemos hacer, es recuperar estas dos cosas. Esa tradición, ese invento, concretamente de Aristóteles. Aristóteles decía que entender es una praxis teleia, es una acción que tiene su fin, su telos, en sí misma, en hacerla. No es una acción que uno haga para lograr otros rendimientos extrateóricos, que eventualmente puede haberlos, y sin duda pues muchas teorías también pueden tener aplicaciones, rendimientos
prácticos o técnicos, ¿no? Pero lo más interesante de una teoría, y este es el gran descubrimiento de Aristóteles, es que ningún eventual rendimiento extrateórico que una teoría bien hecha pueda tener, la hace más valiosa como teoría. Si está bien hecha, o sea, si nos da a conocer las cosas que miramos atentamente, eso ya tiene un valor por sí mismo extraordinario. Y con ese invento griego engancha estupendamente el cristianismo desde que nació. El Papa emérito, ya desde antes de ser Papa, hizo muy frecuentemente esta consideración. Siendo ya Papa, la rehizo, sobre todo en la famosa conferencia, la lectio última que dio en su antigua universidad, en Regensburg, el año 2006, apenas un año después de ser elevado a la otra cátedra, la de Pedro, ¿no? Pues en su antigua cátedra de teología, que la última la tuvo allí, en la Universidad de Ratisbona, pues hizo una conferencia que seguramente muchos de ustedes habrán leído, y si no la han leído, les recomiendo que la lean porque es una joya. Entre otras cosas muy interesantes, él señala que él considera providencial que la primera misión cristiana tuviera lugar en un ambiente culturalmente muy exigente, intelectual, el ambiente del helenismo del siglo I, ¿no? La Hélade, donde todavía estaban muy vivos pues, los planteamientos neoplatónicos, sobre todo los planteamientos estoicos, pero vamos, de gente que evidentemente no podías cogerle simplemente de la orejita y llevarles a la pila bautismal sin darles muy buenas razones. El Papa Ratzinger consideraba providencial que desde el minuto 1 de su existencia el cristianismo estuviera en la tesitura de tener que dar muy buenas razones y sobre todo ayudar a la gente a entender. Miren ustedes, mi experiencia es que si yo modestamente logro alguna vez eso, o sea, si yo logro que alguna persona, bueno, eso no lo logro yo, pero intento ayudar a eso, le retenga la atención un ratito a una cuestión importante, relevante, por lo menos de cierta envergadura humana, creo que esa persona se está poniendo a tiro del Espíritu Santo, pero a la voz de ya. Bueno, esto que los digo es una simplificación tremenda, pero no es un... Les digo algo que estoy profundamente convencido de ello y además creo que modestamente lo he visto en más de un caso. Tampoco multitudes, pero en unos cuantos sí. Y a mí me parece, y creo que tengo que acabar también para que si hay posibilidad pues haya alguna discusión sobre esto, con una consideración que yo creo que es muy alentadora, ¿no? Me parece que siempre tenemos motivos para el optimismo, especialmente si somos cristianos, pero muy particularmente en nuestra tarea, que también, entendiendo como también una tarea cristiana, pues el enseñar. El ser humano nunca dejará de ser animal racional, y eso significa, por mucho que se ponga en contra, ¿verdad?, el señor Soros o toda su patulea andante, mientras el ser humano siga siendo animal racional, eso significa que sigue siendo capaz de verdad. Y eso significa que la verdad siempre puede abrirse camino a la inteligencia de una persona.
Y por otro lado, que la gente siempre es mucho mejor que sus teorías. Especialmente yo eso lo veo en mis colegas. Y aunque es un pensamiento que al principio admití, tengo que reconocerlo, para no desalentarme demasiado, creo que con el tiempo he llegado a convencerme de que eso también es verdad. O sea, creo que es verdad. La gente es mejor que sus teorías. Hay cosas que uno oye, sobre todo en mi gremio, que son para salir petao, como dicen los muchachetes. Pero aunque sean verdaderas barbaridades, por ejemplo, la que mencioné antes de este colega que me dijo que la verdad es lo que vende, pues ese señor es mucho mejor que esa teoría, que es una barbaridad. Y en algún momento, ya digo que esto puede parecer un pensamiento más o menos desalentador para no acabar, no sé, pero creo que es verdad. Y luego, claro, si ayudamos a la gente a pensar en serio, también estaremos en condiciones de confrontarles con cuestiones relativas al sentido de la vida y al sentido de la muerte, que es una de las cosas que hacen pensar más en serio al ser humano. Y aunque, por un lado, se comprenda, ¿verdad?, pues la reticencia que todos los seres vivos tenemos a considerar que vamos a morir, me parece que es una de las cosas, desde luego, es un dato empírico, es uno de los temas que más ha catalizado la reflexión filosófica desde todos los tiempos, ya desde Platón, ¿no? Pero hoy también. Y creo que es de las cosas que más le ponen a uno en la realidad de lo que somos. Somos profundamente dependientes. Bien, y empezar a salir del cascarón, pues es ser capaz de confrontarse también con los límites de nuestra propia existencia. Bueno, perdonen ustedes que yo creo que me he pasado y no sé si va a quedar tiempo para... A lo mejor es posible que tengamos un diálogo. No sé si he logrado provocarles suficientemente, pero vamos, si hay algo que quieran comentar, ampliar y discutir, pues encantadísimo. Se lo agradeceré. Sí, don José María, encantado, de verdad. Sí que vamos ajustados de tiempo y tenemos que cumplir. Nos puede dar tiempo, pero, en fin, de las preguntas que nos van llegando, lo primero es un agradecimiento y un reconocimiento a su palabra, como relata esa crisis antropológica. Nos dicen que verdaderamente tiene Europa. El hombre no sabe lo que es este ambiente sociocultural. Las preguntas vienen muchas veces en el cómo hacer que nuestros alumnos vayan a la verdad, cómo enseñarlos a pensar bien, a que salgan de esas lagunas, ese hombre sin vocación, portátil. El cómo. Pienso que también en las conferencias que se llevarán a cabo mañana por la mañana, por la tarde, cómo hacerlo en el aula, será mañana por la tarde. Usted daba ya también algunas respuestas. La proximidad, los microclimas, la persona, el docente, mediador que abre al misterio, a la pregunta por la verdad, va por el cómo. Creo que la verdad la gustamos, nos la ha despertado, pero van al tema de llevarlo al alma del alumno, que se pregunte. En esa línea van las preguntas que nos llegan. Claro. Buena pregunta. Bueno, sobre todo gracias a ustedes por la paciencia que han tenido conmigo, porque la cuestión del cómo me parece que es decisiva, desde luego, pero en el fondo está condicionada también por el qué y el por qué, ¿no? Modestamente, claro, yo he intentado, o sea, no me he ocupado mucho de esto. Y
entre otras cosas porque una respuesta mínimamente cabal a esta pregunta requeriría otra hora o más, ¿no? Pero no puedo decir nada más que dos cosas tópicas, ¿no? O una. La razón por la que todavía consideramos a Sócrates el primer maestro de Occidente, creo, es que en él se sintetizan perfectamente bien la índole del maestro y la índole del filósofo. Y de hecho, consideramos que es un poco el iniciador de esos dos gremios. En sentido estricto hay filosofía presocrática, pero cualquiera que se ha asomado al mundo de la filosofía sabe que en serio, la filosofía comienza con Sócrates. Antes hay algunos aperitivos muy interesantes. Pero lo que justifica, digamos, la filosofía es justamente el afán por saber. Eso es lo que significa esa palabra en griego, ¿no? El deseo de saber. Y lo que justifica la tarea del maestro es el deseo de dar a conocer a otros lo que uno ha sabido o conocido. El interés por conocer la verdad y el interés por darla a conocer a otros es evidentemente el interés fundamental de esos dos gremios, ¿no? La figura de Sócrates muestra muy plásticamente que el segundo interés es una consecuencia completamente lógica del primero. Si nuestros estudiantes realmente nos ven apasionados por la verdad, si nosotros, y para eso tenemos que ir muy contracorriente, si nosotros somos personas muy amigas de la razón, entendiendo que la razón, aparte de otras cosas para las que puede usarse, fundamentalmente es una capacidad de conocer, Me parece que nos dotamos de una autoridad que no necesita dar gritos ni imponer disciplinas disparatadas. No. De hecho, ese es el concepto originario de autoridad, auctoritas en latín. Es el saber socialmente reconocido, decían los viejos juristas latinos, ¿no? En parte, la crisis, o una de las crisis, tal como lo menciona Steiner, recientemente fallecido George Steiner, tiene un libro extraordinario que se llama Lecciones de los Maestros, pues habla mucho de la crisis de autoridad. Es un tema también muy tópico, la crisis de autoridad, ¿no? Pues él lo que pone de relieve es que la crisis de autoridad, en muy buena medida, de los maestros se refiere, es la crisis, a la que ha llevado un planteamiento que masivamente consiste, sin entrar en grandes matices, en pensar que, quienes se han dedicado toda su vida a saber, por ejemplo, en vez de a ganar dinero o elecciones, pues es gente que ha perdido el tiempo. Y si encima lo que han hecho es buscar saber para enseñar a otros, pues entonces son unos pringaos perdidos, ¿no? Y eso es el origen de la crisis de autoridad, la crisis del valor del saber. Si nosotros somos personas enamoradas de la razón, enamoradas del saber y emocionadas con lo que sabemos y sobre todo con aprender mucho más de lo que sabemos, o sea, si somos auténticos filósofos, me parece que hacemos algo importantísimo en esta línea. Pues muchas gracias. Nos estimula verdaderamente a educar, con la mediación fundamental. Crisis de educación es crisis de educadores, la exigencia personal. Don José María, desde el primer momento, él quiso permanecer en todo el Congreso hasta el final para estar entre nosotros. Le ha sido imposible. Él queda esta tarde entre nosotros para poder preguntarle, les ruego compartir. Que me disculpen, pero yo les había dicho a los organizadores que
vamos, pero es que una urgencia de última hora, me tengo que volver mañana por la mañana, pero vamos, esta tarde estoy aquí, aunque pueda. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.